Hola, soy Miguel Ángel Pérez Ibarra, director del Instituto Homoconciencia, y estoy aquí hoy para hablaros sobre el miedo y sus actitudes. Hay dos tipos de miedo. Está el miedo no adaptativo y está el miedo adaptativo. Este último es el miedo que nos ha llevado a ser lo que somos, a evolucionar como especie. Pero el primer miedo, que es el no adaptativo, es el que solemos sentir nosotros en el día a día. Este miedo no adaptativo viene como consecuencia de la no aceptación de lo que ocurre en el momento presente. Bien, una situación, una circunstancia, algo que no esperábamos o cómo se comporta una persona o personas de nuestro entorno. Cuando nosotros tenemos miedo no adaptativo, hay dos actitudes que representamos o con las cuales actuamos o nos relacionamos con el mundo. Una es la soberbia y otra es el victimismo. Es lo que nosotros desde el Instituto Homoconciencia llamamos las actitudes del miedo o las caras del miedo. Cuando nosotros hablamos de que tenemos soberbia, simplemente estamos no aceptando una situación o una persona o una circunstancia y al no aceptarla defendemos lo que nosotros pensamos que debería de ser desde la rabia. Hay un fuerte componente de rabia. Normalmente la rabia defiende al miedo. Ahora bien, cuando yo a este componente de rabia le añado una buena porción de tristeza, entonces decimos que estamos en la otra cara del miedo, en la otra actitud del miedo, que tiene que ver con una actitud o comportamiento victimista. Esto es importante de entender. Siempre que sentimos amor, estamos tranquilos, nos tratamos con dulzura a nosotros y a los demás, nos tratamos con cariño. Pero cuando nosotros estamos en miedo, cuando estamos nerviosos, cuando estamos tensos, estresados, etc., solemos ser muy duros con nosotros mismos y por lo tanto solemos ser muy duros con los demás. Y esto está relacionado con ese miedo, con ese rechazo y con esa rabia principalmente. En un próximo vídeo hablaremos más detalladamente sobre el victimismo. Hoy vamos a hablar específicamente de la primera actitud o conducta basada en el miedo y en la ira, que es la soberbia. ¿Qué significa ser soberbio? Ser soberbio es una forma de comportarse. No es nada más ni nada menos que encabezonarse con una idea, pensar de una forma determinada, muy difícil de cambiar. Son personas, todos actuamos, todos tenemos miedo y por lo tanto todos pensamos o actuamos desde la soberbia y el victimismo. Cuando estamos en soberbia nos cuesta mucho trabajo ceder, dar nuestro brazo a torcer, pensar en que los demás pueden tener razón, en que podemos retroalimentarnos, que podemos enriquecernos con la opinión de los demás. Más al contrario, pensamos que solemos tener razón, que nuestra visión es la única que vale, etcétera, etcétera. Las personas soberbias suelen mirar a los demás por encima del hombro, suelen ser más críticos, generan más juicios, piensan que tienen la razón y piensan que lo harían mejor que cualquiera de las personas a las que están juzgando. La soberbia es la que juzga, la que critica, la que dice quién es mejor y quién es peor. Y al final todo esto son juicios basados en comparativas que siempre nos hacen sentir mal. Una persona soberbia es una persona poco condescendiente, una persona que no suele ceder en sus ideas, una persona que lo sabe todo. Y aunque pueda ser que algunas cosas te puedas identificar en lo que te estoy diciendo y en otras no, en realidad todos nos comportamos de forma soberbia en según qué situaciones y con según qué personas. Esto nos pasa absolutamente a todos. Solo es una cuestión de darse cuenta de estas circunstancias, de estas situaciones e intentar ponerle freno. ¿Y cómo podemos ponerle freno? Bien, a mí me gusta observar la naturaleza y como las ramas de los árboles que tenemos por aquí, hoy que hace un poquito de viento, podéis ver que ceden al viento. No se resisten al viento. Las ramas suelen ser flexibles. Esto significa ceder, que es un principio de la meditación y del mindfulness. Cuando tú cedes, cuando tú te adaptas, no significa rendirse, significa adaptarse a las circunstancias para poder enfrentarse a las situaciones de una forma diferente. Cuando yo soy muy rígido y me resisto, entonces es más probable que el viento me pueda partir. Así es como funciona la soberbia cuando somos rígidos. Si no somos flexibles, si no aprendemos a ceder, tenemos una tendencia a sufrir, tenemos una tendencia a tener que generar mucho esfuerzo. Cuando estamos en modo soberbia, gastamos muchísima energía. ¿Cómo podemos solucionar todo esto? Bien, pues principalmente cediendo. ¿Y cómo podemos ceder? Pues fijaros que una de las formas más fáciles de hacerlo es dulcificando nuestro carácter, dulcificando la forma de plantearnos las cosas y dejar de ser críticos con nosotros mismos y con los demás.
Lo ideal sería hacerlo desde dentro hacia afuera, es decir, empezar a tratarnos a nosotros bien y luego eso sacarlo hacia afuera. Sin embargo, por mi experiencia, en un montón de ocasiones o en un montón de gente, me he encontrado que les resulta más sencillo empezar a tratar mejor hacia afuera. Y esto se hace de dos formas. Una, poniéndole más amor, poniéndole más cariño, haciendo como si tuviera más cariño hacia esa persona, como si esa persona fuera lo perfecto en ese momento para mí, que tiene mucho que ver con la aceptación. Y a partir de empezar a tratar a la otra persona, la cual se va a sorprender y me lo va a reconocer, empezar a hacerlo internamente. No tengáis prisa, no seáis demasiado duros con vosotros mismos. En muy poco tiempo vais a notar, en aproximadamente unas semanas, vais a notar como ese cambio de carácter empiezan a notártelo claramente los demás, te lo van a empezar a decir y luego esto va a empezar a calar en ti. Cuando empiezas a tratar bien a los demás, te es mucho más sencillo tratarte bien a ti mismo. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado. Si queréis más podéis compartir aquí abajo, podéis compartir el vídeo, podéis suscribiros al canal de YouTube y a la página de Emoconciencia, www.emoconciencia.com, escribir vuestros comentarios y estaré encantado de aclarar vuestras dudas y preguntas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.